Hola gente, en este vídeo os mostraré el proceso de montaje del sensor CRT, resaltando los puntos más importantes desde mi punto de vista. Os comentaré mi experiencia con este sensor para determinar si es rentable el costo-beneficio. Y por último os enseñaré los progresos con la impresora y el resultado con distintos filamentos y colores. Empezando con el montaje del sensor, lo primero que tenemos que hacer es desenchufar el cable de alimentación. Después de esto, coloqué el sensor en la cabeza del inyector o extrusor. Para ello, en la caja tenemos dos pares de tornillos y tres tipos de anclaje. En el caso de la Ender 3 versión 2, el anclaje para este sensor es el que tiene forma de T. Y los tornillos que yo elegí para conectar el sensor al anclaje fueron los más cortos, es decir, los de 6 milímetros. Para ello, colocamos el anclaje por encima del sensor. Pero los tornillos habrá que introducirlos desde abajo hacia arriba. Esto es debido a que el sensor no lleva roscado, con lo cual si lo pusiéramos al revés, el sensor se caería. Una vez que tenemos esto ajustado, colocamos el bracket con el sensor sobre el inyector o extrusor. Aquí podemos ver dos ranuras para los tornillos, es decir, que solo hay que colocar el sensor en su posición y apretar los tornillos. Una vez que tenía esto, tocaba el turno de buscar el mejor camino para el cable. En primer lugar, mi primera idea era seguir el mismo camino del antiguo sensor, pero una vez que empecé a observar los recorridos de los cables, lo más lógico era introducir este por la malla negra, el cual lleva los cables hasta el extrusor o inyector. Por cierto, para acceder a la placa base solo hay que desatornillar dos tornillos de la parte superior y tres tornillos de la parte inferior. Luego puse presillas por todo el cable que salía de la malla negra para mantener todos los cables juntos y ordenados. En teoría, una vez instalado el sensor CRT, deberíamos quitar el cable y el interruptor Z, o al menos eso es lo que las instrucciones dicen que deberías de hacer. Yo en mi caso no quité nada, simplemente desenchufé el cable del interruptor y le puse una presilla que sujetaba este a los demás cables para mantenerlo sujeto. E imagino que os preguntaréis que por qué hice esto. Pues como no estaba muy seguro de cómo esto iba a funcionar y en caso de que en algún momento fallara, solo habría que conectar el cable y podría seguir imprimiendo sin ningún problema. Si quitara este cable y la escuadra con el interruptor, pues bueno, quizás dejaría la impresora algo más ligera y ordenada, pero a cambio tendría estas partes de la impresora guardadas en un lugar que probablemente no recuerde cuando las necesite. Por cierto, antes de cerrar el encapsulado de la placa base, muy importante anotar qué versión de la placa base tenéis. En mi caso es la versión 4.2.2. Y os digo esto porque yo cerré la caja y cuando fui a instalar el firmware necesitaba saber la versión y entonces no tenía claro cuál era mi placa. Probé con el software para la versión 4.2.7, dado que entendí que teniendo una impresora nueva sería la última versión. Pero después de probar y viendo que no funcionaba, me tocó abrir de nuevo para ver qué versión tenía la placa y estar seguro de que seguía los pasos correctos. Y claro, una vez que tenía el firmware correcto, era simplemente descargarlo en la memoria e introducirlo en la máquina. Lo que yo hice fue pasar los archivos que tenía en la memoria microSD de la impresora al escritorio de mi ordenador. Luego formateé la tarjeta microSD e introduje el archivo para actualizar mi impresora. Este archivo lo encontraréis en la página de Creality, en el apartado de soporte, y aquí es donde tenéis que elegir el archivo en función a la versión de la placa base que tengáis. Una vez descargada la correcta, descomprimís el archivo y dejáis la memoria solo con el archivo con la extensión .bin, es decir, solo este archivo y nada más. Luego, solo habría que conectar la microSD a la impresora y encenderla. Una vez encendida, la pantalla tardará unos segundos más de lo habitual en encenderse, pero una vez que lo haga,
ya estará el firmware actualizado. Para saber si todo fue con éxito, tendréis que tener un nuevo icono en el menú que dice Level. Si todo salió bien, recomiendo sacar la microSD, borrar el archivo .bin, es decir, el firmware, y volver a poner vuestros archivos en la memoria, ya que si dejáramos este archivo en la memoria es muy probable que se esté restaurando de fábrica toda la configuración cada vez que iniciemos la máquina. Ahora, configurar esto también es bastante sencillo. Nos vamos a Prepare, Auto Home, y cuando termina podremos ver que el extrusor o inyector está separado de la cama. Para acercarlo, nos vamos a Move y movemos Z a 0. Una vez hecho esto, en teoría, el extrusor tendría que estar a 0,1 milímetros de la cama, es decir, en la posición óptima de impresión. Pero seguramente esto no sea así. Con lo cual, ahora hay que darles un offset. Estos parámetros habrá que meterlos de forma manual. Para ello, en la pantalla pulsamos sobre Z Offset y vamos bajando la numeración hasta encontrar la correcta para nuestra impresora. Como siempre, pondremos un papel entre la cama y el extrusor para saber cuándo la calibración es correcta. Una cosa muy importante es no bajar mucho de golpe, es decir, ir bajando 0,3 o 0,4 cada vez. Y os vais fijando en cuánta distancia hay entre la boquilla y la cama, ya que si bajáis mucho de golpe y os pasáis, podéis dañar algún componente cuando el motor siga queriendo bajar pero el inyector esté chocando con la cama. Una vez que tenemos el offset configurado, nos vamos al menú principal y presionamos en el nuevo icono que dice Level. Esto tomará 9 puntos de referencia para calibrar la máquina, y en teoría ya estaría calibrada. Pero hay que hacer una cosa más que nos ayudará a tener unos resultados perfectos en cada impresión. Para eso, hay que irse al slicer. En mi caso, yo estoy usando Cura. Una vez ahí, vamos a los ajustes de la impresora y nos aparecerá una ventana que dice Start G-Code. Si leéis los comentarios de cada punto, entenderéis que esto es básicamente lo que hace la impresora antes de imprimir el objeto, como en el caso de Cura, que te hace las dos líneas en el margen izquierdo. Bueno, una vez en este cuadro, tendríamos que escribir una línea de código justo después de G28. Bueno, realmente las instrucciones te dice que borres G28 y escribas G29, ya que como dice el comentario, G28 lo que haría es un auto home, con lo cual esto ahora ya probablemente sería innecesario. Pero yo lo he dejado, ya que como dije anteriormente, yo tampoco quité por completo el sensor Z, simplemente lo desconecté. Una vez escrito G29 debajo de G28, conseguiremos que antes de imprimir, la impresora haga el autocalibrado de 9 puntos. Una cosa que he detectado con el tiempo es que rara vez, antes de imprimir, testea los 9 puntos. Parece que si después de testear 3 o 4 puntos todos coinciden, la impresora decide no testear los demás. Es decir, cuando retiro la cama para limpiar o hacer algún cambio, sí que testea los 9 puntos. Pero si impreso algo pequeño y justo después imprimo otra cosa, generalmente no lo testea todos. Bueno, y después de configurar esto, me descargué un cubo para comprobar que la impresora seguía funcionando bien y que imprimía igual o incluso mejor. Este fue el resultado. No está mal. Después de instalar este sensor, he estado imprimiendo a diario sin ningún problema de calibración, casi sin limpiar la cama y sin echar laca. Realmente facilita mucho el trabajo si lo que quieres es imprimir sin parar. He estado imprimiendo unos cajones con la intención de poder ordenar todos mis tornillos y pequeños utensilios. El interior del cajón tarda unas 10 horas y el exterior unas 14. Así que lo que he estado haciendo es poner el interior del cajón por la noche y al despertar por la mañana, antes de ir al trabajo, ponía el exterior sin tener que perder ni un minuto en calibrar nada. Pero sí que es cierto que no es completamente automático, es decir, nosotros tenemos que calibrar el punto cero del eje Z, así que realmente no es algo que instalas y te desentiendes por completo. Creo que para sacarle el máximo provecho a este sensor, habría que colocar los muelles más duros posibles bajo la cama de la impresora y colocar doble eje Z, ya que estos son los dos puntos más negativos de esta máquina. Esto es realmente sencillo y barato de mejorar,
Así que probablemente en cuanto me lleguen las partes y le dé un descanso a la impresora, me ponga con esto. Por cierto, estuve pensando si comprar esta impresora o la Ender 3 S1, ya que incorpora las mejoras que yo le estoy poniendo y muchas cosas más. Pero el precio de salida de esta impresora era de más del doble de lo que cuesta la Ender 3 versión 2, y me pareció excesivo pagar más de 400 euros por unos resultados similares y un uso doméstico y didáctico. He de decir que la impresora es bastante silenciosa y que lo más molesto son los ventiladores, pero teniendo la impresora tan poco tiempo no quería cambiar los ventiladores todavía. Me di cuenta que el ventilador más ruidoso era el de la fuente de alimentación, así que decidí quitar una tapa estética que incorpora la impresora sobre la fuente de alimentación, tapando esta unas rejillas de ventilación de la misma. Para ello, imprimí una pieza que protegía los contactos eléctricos de la fuente de alimentación y la instalé en su lugar. Ahora, la fuente de alimentación no está usando el ventilador al 100% todo el tiempo, ya que antes, nada más encenderla, ya estaba al máximo. Por cierto, he comprado muchos colores de PLA y de distintas marcas y vendedores, y todos los que he probado han sido de los más baratos que he encontrado. Fui comprando uno o dos de distintos vendedores, ya que mucha gente se queja de la calidad y la dificultad de imprimir con filamento de baja calidad. De esta manera podía ir probando cuál me daba mejor resultado y así poder comprar los demás colores al vendedor que me ofrezca mejor calidad-precio. Y lo más sorprendente de esto es que todos los filamentos me han dado muy buen resultado, y es que casi no sabría decir cuál es mejor. Así que os dejaré un link en la descripción con los más baratos que compré, ya que he comprado rollos de PLA por menos de 10 euros en AliExpress. Y hablando de AliExpress, también estuve investigando mejoras y partes que podía comprar para la impresora, que no son pocas, y me sorprendió ver que hay sensores de autocalibrado por poco más de 7 euros. Sin duda, yo me arriesgaría a probarlo, ya que como dije en el vídeo anterior, gastarse unos 60 euros en el sensor para un uso doméstico me parece bastante caro. Pero sí que es cierto que las impresiones son sin fallos. Obviamente yo ya tengo el original, así que no le veo sentido a comprar otro. Pero por este precio, sin duda, yo lo probaría si no contara ya con uno. También he empezado a diseñar un armario para la impresora, pero esto ya lo comentaré en otro vídeo. Así que como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.